Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos con un nuevo vídeo de biología. Seguimos hablando de los lípidos y continuando con los lípidos saponificables. Ya hemos visto en el vídeo anterior los triglicéridos. Vamos ahora con los fosfoglicéridos. Al igual que en el anterior caso, vamos a hablar de la estructura, vamos a hablar de las propiedades y vamos a hablar de la importancia biológica de este tipo de lípidos saponificables. Bueno, digamos que los fosfoglicéridos son los lípidos más abundantes en la membrana celular. El más sencillo de todos ellos es el que tenéis ahora mismo puesto ahí en la imagen, es el ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico, desde el punto de vista estructural, es un éster de la glicerina. Ya sabemos lo que es el enlace éster, lo hemos visto en el vídeo de los triglicéridos. Unión de un grupo OH más de una molécula más el hidrógeno de otra molécula. Bien, como digo, el más sencillo es el ácido fosfatídico, que va a ser un éster de la glicerina con dos ácidos grasos. ¿De acuerdo? Los dos ácidos grasos se encuentran unidos en el carbono 1 y en el carbono 2 de la glicerina. Todo ello completado con la unión del ácido ortofosfórico a nivel del carbono 3, tal como veis ahí en el dibujo. Generalmente el ácido graso que se encuentra unido al carbono 1 es un ácido graso saturado, mientras que el que se encuentra unido al carbono 2 es un ácido graso insaturado. ¿Vale? El ácido fosfatídico, entonces, lo veis ahí en el esquema. Veis cómo se forman dos enlaces tipo éster, éster carboxílico, porque interviene el grupo OH, del grupo carboxilo del ácido graso. Eso lo tenemos por un lado en carbono 1 y en carbono 2, mientras que en el carbono 3 lo que tenemos es un enlace éster fosfórico. Ahí tenéis la diferencia entre que intervenga un carbonilo a que intervenga el enlace doble fósforo-oxígeno del fosfórico. ¿De acuerdo? Diferencia, por lo tanto, entre el enlace éster carboxílico y el enlace éster fosfórico. Bien, los demás fosfoglicéridos, todos los demás, van a derivar a partir de este ácido fosfatídico, que es el más sencillo de los fosfoglicéridos. ¿De acuerdo? La manera en la que se obtienen el resto de estos fosfoglicéridos es mediante la unión de una molécula polar, generalmente un aminoalcohol, al ácido fosfórico, que se encuentra unido a su vez mediante un enlace éster fosfórico al carbono 3 de la glicerina. ¿De acuerdo? Lo vemos ahora, lo veis ahí en el dibujo. ¿Veis de nuevo dónde se encuentra el enlace éster fosfórico? Y ahora podéis ver cómo en el grupo OH, ¿vale?, se sustituye el hidrógeno, y ese hidrógeno va a estar ocupado por una molécula polar, generalmente un aminoalcohol. ¿De acuerdo? Bien, entre las más importantes podemos hablar de los siguientes fosfoglicéridos. Podemos hablar de que en el caso de que el sustituyente, es decir, lo que va a ocupar la X, sea el alcohol colina, o también llamada trimetiletanolamina, lo que tendremos será los fosfoglicéridos de colina o fosfatidilcolinas. Ese sería un primer grupo. Si el alcohol que se une es la etanolamina, estaríamos hablando de los fosfoglicéridos de etanolamina o fosfatidiletanolominas. Consiste, lógicamente, en sustituir, en este caso, la etanolamina, introducirla o sustituirla por el hidrógeno en el ácido fosfatídico, donde pone justamente la X.
Si el alcohol que se une es la serina, ahí lo tenéis en el dibujo, estaríamos hablando de los fosfoglicéridos de serina o la fosfatidilserina, ¿vale? Bien, deciros también que todos los fosfoglicéridos a pH 7 tienen carga eléctrica, por un lado negativa en el ácido fosfórico y positiva en el aminoalcohol, ¿vale? Muy bien. ¿Y cuáles son las propiedades de los fosfoglicéridos? Bueno, una vez vista la estructura de este tipo de lípidos, hablamos de que, al igual que ocurría con los triglicéridos, los fosfoglicéridos también por hidrólisis van a liberar los ácidos grasos que lo contienen, en este caso dos, ¿vale? Dos ácidos grasos. Si la hidrólisis no es enzimática, es decir, si la hidrólisis se realiza bien con hidróxido sódico o bien con hidróxido potásico, lo que vamos a obtener son jabones. Ya lo hemos visto en el tema de los triglicéridos, lo que es la reacción de saponificación. Si tenéis alguna duda en este sentido, podéis recurrir al vídeo de los triglicéridos. Bien, esto es en cuanto a la primera propiedad. La segunda propiedad es que los fosfoglicéridos son compuestos anfipáticos, ¿de acuerdo? Es decir, que van a tener en su misma molécula una parte hidrófila y una parte hidrófoba. ¿Cuál es la parte hidrófila? La parte hidrófila es la que está representada por el grupo fosfato. Y la parte, por así decirlo, la parte hidrófoba es la que va a estar representada por las dos cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos, es decir, lo que forman la cola apolar, ¿vale? Entonces, por un lado, la parte hidrófila, representada por el grupo fosfato, e incluso también por el alcohol de la estructura, en este caso el alcohol que lo forme, perdón, y la segunda, es decir, la parte hidrófoba, será las dos cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos que forman o que se encuentran unidos mediante enlace tipo éster al glicerol. ¿De acuerdo? Muy bien. Como consecuencia de ser moléculas anfipáticas, al igual que ocurría con los ácidos grasos, estos también se van a orientar en el agua y pueden formar o bien monocapas, micelas o también bicapas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que las moléculas, las cabezas polares de estas moléculas son más grandes que en el caso de los ácidos grasos, por lo que no va a existir un empaquetado adecuado en las micelas y tienden a formar bicapas que se cierran sobre sí mismas para evitar el contacto con el agua en los extremos, ¿de acuerdo? Forman así las vesículas denominadas liposomas. O sea, el funcionamiento el hecho de que sean estructuras anfipáticas va a permitir que tengan comportamiento similar a lo que ocurría en los ácidos grasos. Pero claro, tener en cuenta que aquí la cabeza polar es mucho más grande que en el caso de los ácidos grasos, por lo tanto, no va a existir el empaquetamiento tan adecuado que existía en aquellos, ¿no? ¿Vale? Esto es lo que quería deciros, ¿vale? Las colas apolares, debido a las interacciones hidrofóbicas, se encuentran enfrentadas en el interior de la bicapa y los enlaces por fuerzas de Van der Waals entre las colas son los que van a contribuir a estabilizar la estructura. Si tenéis alguna duda en este sentido, recurrir al vídeo de los ácidos grasos, donde ahí explico cómo son, entre quién se establecen las fuerzas de Van der Waals, ¿vale? Y cuál es la disposición en monocapa, en micelas y en bicapas. Terminar hablando de los fosfoglicéridos un poquito sobre su importancia biológica. Es decir, que por la tendencia que tienen a formar en medios acuosos bicapas que se cierran sobre sí mismas, formando lo que hablábamos de los liposomas, ¿vale? Decir que constituyen la base estructural de la membrana celular, como estudiaremos cuando veamos la membrana citoplasmática de la célula, ¿vale? A esta base estructural, a esta base de fosfoglicéridos, se van a unir más proteínas, otros oligosacáridos, formando lo que es ya en sí la estructura completa de la membrana citoplasmática.
¿Vale? Bueno, pues esto es entonces el vídeo de los fosfoglicéridos. Espero que lo hayáis entendido bien, que os sea muy útil, ¿vale? Y como siempre, pues eso, pues muchas gracias por estar ahí.